Hola, con el video del día de hoy vamos a estar aprendiendo qué es la reflexión y qué es la refracción de la luz. Suenan fenómenos similares, pero les aseguro que con la experimentación nos va a quedar súper claro a qué se refiere cada fenómeno. Ya no les voy a contar más, mejor vamos a pasar a nuestro video. Primero vamos a hablar del tema que es un poco más fácil y eso es la reflexión. Básicamente, en palabras sencillas, ¿qué es la reflexión? Va a ser cuando la luz llega, choca con un objeto y se refleja en sentido contrario. Obviamente va a tener un ángulo de inclinación, pero ese se va a poder medir. Bien, para la reflexión vamos a tener dos leyes importantísimas. Vamos a analizar cada una de estas. La primera ley nos dice que el rayo incidente, que es la normal, que es lo que divide a nuestros dos rayos, y el rayo reflejado, que sería este de acá, se encuentran en un mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que solamente van a poder existir en dos dimensiones. Y aquí pues se cumple perfectamente porque están existiendo en el eje X, Y. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda ley. Para la segunda nos dicen que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. A ver, nosotros tenemos aquí que viene nuestra luz y choca con un objeto o con un muro o con alguna barrera. Entonces, nuestra luz tiene un ángulo de incidencia que va a ser este. Ahora, cuando choca con esa barrera, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a rebotar y se va a dispersar hacia otro lado, hacia otro sentido. ¿Pero qué creen? Ese ángulo que va a reflejarse va a ser exactamente igual que el ángulo de incidencia. Sí, así de sencilla es la reflexión de la luz y muy fácil, la pueden encontrar en todos lados. Simplemente cuando se ven al espejo es reflexión de luz. Ahora vamos a ver qué es la refracción. Este tema ya es un poquito más complicado. Para hablar acerca de la refracción de la luz, vamos a tener que entender el fenómeno como un rayo incidente de luz que viaja en un material. Por ejemplo, el aire. Aquí, alrededor de nosotros, tenemos aire. Entonces, la luz tiene que traspasar el aire para llegar a todas las superficies. Ese va a ser, digamos, nuestro primer material. Pero la luz no solamente se puede mover en el aire, también se puede mover en muchos otros materiales. Por ejemplo, en plástico, en el agua, en aceite o en algún otro fluido. O también en estado sólido, también se puede mover. Entonces, lo que vamos a estar analizando es que este tipo de movimientos de la luz en diferentes materiales va a generar un fenómeno como de doblez. ¿Qué es el doblez? Hagan de cuenta que la luz pues es un rayo recto, ya lo vimos en otras prácticas, que está viajando a una velocidad constante. Pero cuando llega y choca con un material que es diferente al que estaba viajando en un principio, por ejemplo, cuando hay aire y cuando hay agua, va a suceder que va a cambiar el ángulo con el que viaja la luz. Hagan de cuenta, pues como que se va a doblar. Si viaja así recto, pero cambia de material, se va a doblar la luz. Es decir, va a haber una variación en su ángulo de incidencia y en su ángulo de refracción. De hecho, el ángulo de incidencia va a ser en el que está viajando primero la luz y el ángulo de refracción va a ser en el que choca con el material. Siempre tenemos que hacer nuestro análisis con dos materiales. Para explicar este fenómeno, vamos a aplicar la ley de Snell. Primero voy a comenzar analizando el diagrama que tenemos al lado derecho y después lo aplicamos ya a la fórmula, ¿ok? Vamos a ver que tenemos un rayo incidente. Este rayo incidente va a ser la luz que está viajando en un material, en el que sea. Generalmente siempre tomamos aire, pero puede ser el material que sea. Entonces viene este rayo de luz, choca con otro material. Esto es otro material y vamos a suponer que es agua. Entonces, cuando entra al segundo material o cuando entra al agua, ¿qué es lo que va a suceder? Ese rayo de luz no se va a parar, va a seguir penetrando a el segundo material. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver aquí con esta flecha morada. Ese rayo ya no se va a llamar rayo incidente, ahora se va a llamar rayo refractado. ¿Cuál es la consideración más importante que vamos a analizar con este diagrama? Que
el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo con el que venía la luz al principio, va a cambiar porque ya el segundo material tiene características diferentes. Específicamente nos vamos a enfocar en la densidad. Entonces, como el segundo material tiene una diferente densidad, la velocidad de la luz y obviamente la composición de este rayo va a cambiar en su dirección. Vamos a analizar la ley de Snell. ¿Para qué nos va a servir? Pues les decía, básicamente vamos a tener dividida la ley de Snell en dos partes. ¿Cómo? Sí, mira, esta parte va a ser la primera parte y vamos a ver que habla acerca de un material. En este caso va a ser en el que está viajando primero la luz. Para nuestra práctica, pues va a ser el aire. Y esta segunda parte va a ser el material 2, que en nuestro caso va a ser la gelatina. Es decir, cuando el rayo incidente choca con la gelatina, la penetra y ahora va a ser un rayo refractado. Entonces, ¿para qué queremos nosotros aplicar esta ley de Snell a nuestra experimentación? Bueno, para poder calcular el índice de refracción de la gelatina, porque esa no la tenemos. Hasta el momento solo sabemos que el aire tiene un índice de refracción de 1. Pero la gelatina, pues ¿cuánto tendrá? Esto lo vamos a poder calcular. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente con el despeje de esta fórmula. Si despejamos el índice de refracción de la gelatina, nos quedaría esta fórmula de aquí. Listo, ahora sí vamos a ver nuestra experimentación. Los materiales que necesitaremos para nuestro experimento son una gelatina. Asegúrate que el vaso sea completamente liso. Si no lo puedes conseguir así, bueno, tú con un cuchillo tendrás que darle la forma o el acabado liso. También necesitaremos un disco de Hart o un transportador 360 grados. Este te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción para que lo puedas descargar e imprimir. Y finalmente necesitaremos un láser. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro disco de Hart o nuestro transportador 360 grados sobre una superficie plana. Como te puedes dar cuenta, yo le puse una miquita encima, pero esto es opcional. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es tomar nuestra gelatina y la vamos a desmoldar. Yo lo que les aconsejo es que rompan de los extremos el vaso para que pueda salir de mejor manera y más completa. Asegúrense de que salga completa la gelatina, ¿ok? No se tiene que pues destrozar. Tenemos nuestra gelatina. Lo primero que vamos a hacer es quitarle esto de aquí porque tiene fruta. Entonces necesitamos que nuestra gelatina quede completamente pues pura, ¿no? O sea, que no haya nada que le obstruya el paso a la luz. Ahora lo que vamos a hacer, ya que la tenemos así, es partirla a la mitad. Y una mitad la puedes ir a guardar al refri por si al rato se te deshace esta, pues ya tienes como que de provisión esta, ¿sale? Y la vamos a colocar justo aquí, en la línea donde tenemos los 90 grados y los 270 grados. Vamos a colocarla para que quede justamente alineado de manera horizontal. Voy a ir a guardar mi demás gelatina, denme un minuto. Antes de comenzar, te debo de mencionar que cada rayita de estas va a valer 10 grados, ¿ok? Entonces nosotros primero vamos a apuntar el láser aquí a 10 grados y vamos a ver cuántos grados aquí, igual cada rayita vale 10, cuántos grados aquí se refracta y vamos a ver de este lado cuántos grados igual se refleja. Todo con respecto a la normal. Ahora sí se viene lo bueno. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es con nuestro láser vamos a apuntar nuestra luz cada 10 grados. Cada 10 grados vamos a apuntar la luz y vamos a ver que ocurren dos fenómenos. El primero es el fenómeno de refracción, cuando la luz pasa por la gelatina y como es otro material distinto al aire, al que estamos aquí, bueno, va a cambiar su ángulo. Va a llegar a un ángulo incidente, que son estos, y va a generar otro ángulo, que va a ser el ángulo refractado. Posteriormente, también vamos a ver al mismo tiempo que este mismo ángulo refractado va a tener otro fenómeno en esta misma gelatina. Va a ser el fenómeno de reflexión. La misma luz que choque con esto, como que una se va a ir para acá para refractarse y otra se va a ir aquí para hacer el fenómeno de reflexión.
Para la refracción vamos a ver que el ángulo incidente es de 10 grados y el ángulo refractado va a ser únicamente de 7. Algo que no te había dicho es cómo medir los ángulos. Mira, los ángulos se van a medir a partir de la normal. Esta línea que está apareciendo aquí es la normal y a partir de esa línea tienes que medir los ángulos. Del lado izquierdo vamos a medir el ángulo incidente, es decir, el ángulo con el que llega la luz en el aire. Chécate cómo a partir de la normal mido el ángulo con el que está llegando la luz. Y para medir el ángulo refractado, tengo que tomar del otro lado, del lado derecho, igual el ángulo de la normal hacia donde se ve el rayo refractado. Y para la reflexión, vamos a tomar la normal del lado izquierdo y vamos a ver cuánto es la apertura que da el rayo reflejado del lado izquierdo hacia abajo. Ahora lo haremos con un ángulo incidente de 20 grados y vemos que el ángulo refractado nos da de 17 grados. Para la reflexión vamos a ver que se refleja un ángulo de 20 grados, igual que el incidente. Antes de que sigamos avanzando, les tengo que recordar que tenemos que llenar una tablita. Aquí ustedes van a poder ver esta tabla que tenemos que ir llenando con los datos de la experimentación. Por ejemplo, vamos a ver el dato número 1. El dato número 1 dice que vamos a aplicar un ángulo de incidencia de 10 grados. ¿Y cuál va a ser su ángulo reflejado? En nuestro experimento vimos que también era un reflejo de 10 grados. Y el ángulo que refracta, quedamos que era de 7. Ahora, cuando hicimos el experimento con un ángulo incidente de 20 grados, quedamos que el ángulo reflejado fue de 20 grados también, y el ángulo refractado nos dio de 17. Así vamos a ir llenando toda la tablita conforme vamos haciendo la experimentación. Para un ángulo incidente de 30 grados se va a refractar un ángulo de 24 y para la reflexión se va a reflejar un ángulo de 29 grados. Para un rayo de luz que tiene un ángulo incidente de 40 grados, vamos a tener un ángulo refractado de 31 y un ángulo reflejado de 40. Para un ángulo incidente de 50 grados, vamos a tener un ángulo refractado de 40 y un ángulo reflejado de 50 grados. Para un rayo incidente a 60 grados, vamos a tener un ángulo refractado de 43 y un ángulo reflejado de 60. Si hacemos incidir un haz de luz a 70 grados, vamos a tener un ángulo refractado de 52 grados y un ángulo reflejado de 70 grados. Finalmente, para el ángulo incidente de 80 grados, vamos a tener un ángulo refractado de 55 y un ángulo reflejado de 80. Y listo, ya tenemos ahora sí nuestra tablita completamente llena con los datos de la experimentación. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tenemos que completar estas dos últimas columnas. Vamos a ir con la primera. La primera nos dice que el índice de refracción del aire, que en este caso siempre va a ser 1, lo tenemos que multiplicar por el seno del ángulo incidente. En este caso, nuestro ángulo incidente va a ser 10 porque estamos haciendo el dato número 1. Vamos a ver cómo lo metemos a la calculadora. 1 por el seno de 10 nos va a dar un total de 0.174. Y así le tenemos que hacer con toda esa columna. Y finalmente vamos con la última columna. Para la última columna únicamente tenemos que calcular la función trigonométrica seno del ángulo refractado. Sí, de ese que nosotros estuvimos midiendo en el experimento. Bueno, vamos a hacer en nuestra calculadora. Seno de 7 grados es igual a 0.122. Ya como última parte vamos a llenar toda esa columna con este mismo procedimiento. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos completos en la última columna. Y tal vez estés pensando, bueno, ¿y el profe para qué hace tantos cálculos, no? Pues bueno, es que mira, esto que estamos haciendo de la primera columna que hicimos es esta fórmula. Lo de arriba, lo del numerador de nuestra fórmula despejada. Y los segundos datos, que son estos, van a ser los datos del denominador. Entonces, si nosotros queremos calcular el índice de refracción de nuestra gelatina, simplemente de la manera sencilla, solamente tienes que dividir este
entre de cualquier dato, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 o del 8. Pero a ver, ¿cómo sabes que están bien o cómo sabes que estás mal? Bueno, solamente con que hagas una gráfica. Mira, vamos a hacer la gráfica para que te explique. Perfecto, ya tenemos nuestra gráfica lista para utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra primera medida del eje Y, que sería esta que voy a poner aquí en amarillo. Ese 0.174 lo tenemos que ubicar en el eje Y. Entonces, vamos a poner nuestra regla. 0.7174 y sería a la mitad de 0.5, 0.7. Más o menos por aquí sería. Entonces vamos a trazar una línea y ahora vamos a ver el eje X. En el eje X corresponde el 0.122. Entonces vamos a hacerlo. 0.122 sería aproximadamente por aquí y vamos a trazar. Donde se intersecten esas dos líneas es donde tenemos que poner nuestro punto para saber que ahí es nuestro espacio. Y así le vamos a ir haciendo con todos los demás datos. Yo lo voy a poner en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Listo, ya tenemos nuestra gráfica. Ahora solamente hay que comprobar que estemos bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a calcular la pendiente de nuestra línea que acabamos de trazar. Entonces, para calcular la pendiente de una recta, tendríamos que hacer y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a tomar como y2 el último dato, que sería este, y como y1 el primer dato, que sería este. Entonces, vamos a hacerlo, y sería 0.985. menos y1, que sería 0.174. Y eso entre, vamos a ver, x2. x2 sería 0.819, que es nuestro último dato, menos 0.122. Entonces lo hacemos. Menos 0.122. Y eso sería igual a, primero hacemos la resta, 0.985 menos 0.174 sería igual a 0.811. Y 0.819 menos 0.122 sería igual a 0.697. Simplemente vamos a hacer esa división, 0.811 entre 0.697, y nos va a dar un total de 1.163. Vamos a dejarlo en 1.16. Esta pendiente sería igual al índice de refracción de nuestro material, que es la gelatina. ¿Ok? Entonces ya sabemos que aproximadamente nuestro índice de refracción podría ser igual a 1.2. Bien, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, no olvides suscribirte y nos estaríamos viendo hasta nuestra siguiente práctica. Adiós.